Buenas tardes para todos. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente al segundo Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos de la ANDI. Soy Rosa María Corcho y es un gusto estarlos acompañando durante este gran evento. Para comodidad de todos, les recordamos colocar sus teléfonos celulares en modo silencio o en modo vibración y de esa manera estaremos construyendo un ambiente mucho más tranquilo. Los invitamos también a seguir nuestra conversación en Twitter con la etiqueta numeral Zonas Francas y Puertos Andi y en la cuenta @Andi_Colombia. A continuación, vamos a dar paso a la instalación oficial de este Congreso e invitamos al escenario y recibimos al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Buenas tardes. Quiero invitar a las personas que están todavía afuera. Para nosotros en la ANDI es de inmensa satisfacción haber podido convocar este evento en donde estamos tratando temas de tanta importancia para la organización, de tanta importancia para el país, de tanta importancia, doctor Hernando José, ¿cómo está usted? De tanta importancia para el desarrollo de los temas empresariales, de los temas industriales, de los temas de zona franca, de los temas de logística y además también, digamos, es de inmensa satisfacción haber podido unir estos dos temas tan íntimamente relacionados y estos dos temas que además verdaderamente tanta trascendencia tienen en la construcción de una Colombia competitiva y de una Colombia que sea capaz realmente de poder sacar adelante esos inmensos desafíos que tenemos en desarrollo económico o los inmensos desafíos que tenemos en construcción de competitividad. Quiero darle un saludo especial a los presidentes y vicepresidentes de las cámaras, de las cámaras de zonas francas y las cámaras de puertos. Quiero darle un saludo a nuestros invitados especiales, un saludo, por supuesto, a los afiliados, un saludo a los medios de comunicación, un saludo a los empresarios que aún sin ser afiliados nuestros nos están acompañando el día de hoy, al grupo académico que nos está acompañando el día de hoy. Quiero decirles adicionalmente que está con nosotros en este momento el viceministro Saúl Pineda. Quiero decirles que en un momento estará con nosotros también la ministra del Transporte, quien está en este momento viniendo de Cartagena hacia acá y probablemente en unos pocos minutos se nos estará uniendo. Pero queremos en aras de poder agilizar la agenda, poder adelantar con las distintas presentaciones, de manera que yo me voy a encargar de esta instalación y me voy a ocupar de sacar adelante, digamos, este pedazo de la presentación, esperando que llegue la ministra y que llegue el señor gobernador del departamento, el doctor Eduardo Verano. Cuando nosotros propusimos hacer este tipo de eventos en forma conjunta, en realidad lo que tenemos en mente es verdaderamente poder impactar la competitividad del país. Es poder imaginarnos esos sitios por donde se produce verdaderamente la capacidad que tienen los países de importar o la capacidad que tienen los países de exportar. Es poder hablar también de eso que yo he denominado los oasis de competitividad, es decir, las zonas francas, y poder decir que en las zonas francas es donde estamos teniendo las más grandes oportunidades en términos de poder aplanar verdaderamente la cancha en términos tributarios o de poder aplanar verdaderamente la cancha en términos realmente de lo que eventualmente tienen que las empresas dejarle al país en términos del government take. También sabemos y hemos hecho una inmensa defensa, sabemos
que ha habido debates y sabemos que adicionalmente estos debates en algunos casos han estado cargados de ideología y en nuestra opinión han estado cargados también de falta de información, han estado cargados de falta de entender realmente cuál es el sentido de las zonas francas y por qué las zonas francas son realmente esa oportunidad casi que excluyente durante muchos años en términos de lugares en los cuales podíamos tener condiciones similares a las que existían en los niveles mundiales, perdón, a nivel mundial y a nivel de los competidores de Colombia. Para esto quiero entonces hablarles primero de qué es lo que está pasando en este momento en el comercio mundial, qué es lo que está pasando en términos de importaciones y exportaciones, qué está pasando en términos de los flujos, que de alguna forma nos va a dar un marco general de dónde estamos ubicados nosotros en este momento en términos de competitividad y de qué mundo estamos hablando. Para nosotros, por supuesto, el ejercicio de analizar el comercio mundial significa el ejercicio de poder analizar la competitividad, el ejercicio de poder analizar qué tan bien o qué tan mal estamos, el ejercicio de poder imaginarnos los flujos y también en términos logísticos el ejercicio de poder entender cuáles son la oferta y la demanda de los mercados relevantes para lo que hablamos hoy en día. Fíjense ustedes esta gráfica habla del comercio mundial y de los volúmenes de comercio mundial. Es una gráfica donde por supuesto, lo más llamativo es lo que sucedió en el año 2009 cuando hubo una caída importantísima realmente en los flujos de mercancías y en los flujos de lo que la gente, de lo que unos países le compraban a otros países. Vean ustedes cómo en la línea morada estamos hablando del crecimiento del dato de crecimiento correcto en términos globales. La siguiente línea, que es la del amarillo más quemadito, digamos, estamos hablando de economías avanzadas, las siguientes son economías emergentes y por último la de amarillo más claro está hablando de la economía de Latinoamérica y el Caribe. Fíjense ustedes cómo tenemos realmente unas curvas que se mueven bastante juntas las unas de las otras, pero en donde las economías emergentes claramente en los momentos en los cuales hay crecimientos importantes logran por creces o con creces superar los datos globales y los datos de América Latina. Y esto va a ser especialmente importante para cuando veamos el caso de Colombia, porque nos vamos a encontrar realmente con que las oportunidades que existen en este momento para países como el nuestro son gigantescas. Vimos el volumen de comercio mundial y vimos también en la siguiente gráfica, que de alguna forma es la representación de lo mismo, porque es la representación tomando como base 100 el año 2000, lo que sucede, digamos, con tres indicadores que están bastante pegados y digo, es el indicador del mundo, economías avanzadas y Latinoamérica y el Caribe y por arriba, muy arriba tenemos las otras economías emergentes. Ahí nos damos cuenta realmente de cómo América Latina no se está comportando como el resto de economías emergentes y de cómo las oportunidades que tenemos en este momento en nuestros países son muy importantes. Esas oportunidades son verdaderamente un espacio grandísimo, digamos, para ser aprovechado, un espacio grandísimo para ser contabilizado dentro de los éxitos y dentro de las voy a repetir la palabra, de las oportunidades que tienen nuestros países. Fíjense ustedes cuando hablamos de crecimiento económico, en el anterior dato estábamos hablando de comercio y estábamos hablando de comercio mundial. Fíjense que cuando hablamos de crecimiento económico, lo que tenemos por delante, tenemos unas economías avanzadas que crecen a una tasa significativamente menor, y eso es natural. Tenemos con índice otra vez base 100 en el año 2000, tenemos unas economías que crecen más o menos en forma constante, pero que sin duda, digamos, están en una senda, digamos, en donde se nota que el grado de madurez y se nota efectivamente el grado de qué tanto han llegado realmente a su potencial máximo. Luego en las líneas verdes, en la línea verde punteada estamos hablando de América Latina. Y fíjense ustedes qué interesante cómo América Latina, en donde existen más oportunidades, se encuentra justo en el medio entre el total de las economías avanzadas, y el total de las economías, de la economía mundial y la economía colombiana. Aquí nos damos cuenta cómo Colombia ha venido creciendo a tasas significativamente mayores que las tasas de América Latina. Tenemos un país en donde efectivamente desde el año 2000 hemos traído un crecimiento acumulado y un crecimiento sostenido relativamente alto. Y en esto vale la pena decir, y yo hago referencia y lo he hecho en las asambleas, y si algunos de ustedes han tenido oportunidad de ir a las asambleas regionales, por ejemplo la de Atlántico lo tuvimos la semana pasada, o la de Bogotá que la tuvimos hace 15 días, en esto quiero hacer énfasis realmente en el crecimiento que se ha venido
registrando en nuestra economía y en nuestro país durante los últimos meses. Y también quiero hacer énfasis en un mensaje que yo quiero que les llegue a todos ustedes, y es el mensaje de que no todo lo que sucede en política es relevante para la economía. En que no todo lo que sucede en política es relevante para lo que sucede, digamos, en el mundo empresarial. Que no todo lo que sucede en política está hablando realmente de cuál es la situación como un todo de un país. Y hay que decir que aunque uno sienta que las cosas políticas están relativamente enredadas y relativamente complejas, a veces cuando uno habla, por ejemplo, de relaciones entre el Estado o entre el gobierno y el legislativo, y eso puede ser cierto en un momento dado. A pesar de eso, tenemos unas economías que están creciendo y Colombia es una economía que ha venido creciendo. Este dato, por ejemplo, de indicador colombiano, nos muestra cómo la economía colombiana en términos nominales, por ejemplo, ha pasado de 99.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto a 330.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto en el año 2018. Este dato nos muestra cómo la economía colombiana se ha multiplicado por 3.3 veces en datos nominales, 3.3 veces cuando tomamos el análisis de los primeros 18 años de este siglo. Es una economía en donde las oportunidades se han venido concretando y en donde también hemos venido nosotros siendo capaces como país, siendo capaces como nación de ser cada vez un mercado más atractivo y cada vez un mercado más llamativo para invertir en él. Y fíjense ustedes que aquí se nota claramente, digamos, la diferencia grande entre América Latina y la economía colombiana, repito, la línea amarilla clara. Luego el dato que aparece arriba es el dato de economías emergentes. Quienes tuvieron la oportunidad de ir al SEC, es decir, a la Asamblea de la ANDI en Cartagena el año pasado, recordarán un análisis que nosotros hicimos cuando comparábamos desde el año 90 hasta ahora qué ha sucedido con economías relativamente comparables con la economía colombiana y qué ha sucedido con Colombia durante este periodo de 27 o 28 años. Y sí nos encontramos que efectivamente, si bien tenemos un dato mejor que el promedio de América Latina, lo cierto es que el dato que tenemos nosotros en términos de crecimiento económico se encuentra bastante por debajo de lo que sucedió con otras economías emergentes. Y este es un llamado de atención alrededor de las oportunidades que existen. También es un llamado de atención alrededor de las políticas públicas que pudieran ser aplicadas en un país como Colombia. Y yo quiero decir, y en esto, digamos, hay una gran discusión histórica, digamos, entre economistas, que yo soy, digamos, muy amigo de la posición del actual gobierno de querer verdaderamente hacer apuestas sectoriales. A mí me parece que si algo, bueno, me parece no, es evidente que si algo ha diferido, digamos, Colombia de, por ejemplo, otras economías emergentes, es en el hecho de que, digo, por fuera de América Latina, es en el hecho de que esas economías han hecho apuestas sectoriales claras. Es conocidísimo, por ejemplo, el caso, uno de los casos más estudiados, por ejemplo, el de Corea del Sur, en donde tenemos apuestas clarísimas, por ejemplo, alrededor del tema de los automóviles, de la industria pesada, de astilleros, de maquinaria pesada o del tema electrónico. Esos países se la jugaron por eso y lo cierto es que 25, 28 años después de la gran globalización y de la apertura, nos cogieron ventaja y nos cogieron ventaja grande y esa ventaja aquí se ve clara en esa línea que aparece allá arriba, en la línea morada, digamos, de arriba. Pero el estudio que hicimos en la ANDI, que lo hicimos con Imelda, fue un estudio que además demostró que esto era cierto no solamente en términos del PIB como un todo, era cierto también en términos de los indicadores sociales, era cierto en términos de los indicadores de superación de pobreza o los indicadores de equidad como el coeficiente Gini. Y esto es para decir que yo celebro realmente que el presidente Duque haya hecho apuestas sectoriales y que efectivamente le crea a los sectores. En la Asamblea de Bogotá de hace 15 días, y varios de ustedes sí estaban presentes, le tocamos el tema de las zonas francas. Y en la Asamblea de Bogotá él dijo, no solamente estoy de acuerdo con las zonas francas, sino que ojalá realmente Colombia tuviera 100 nuevas zonas francas en este momento. Ese tipo de apuestas decididas alrededor de poder apoyar un sector, como también el ejemplo que tenemos a la mano, digamos, de apostarle a la economía naranja, a la economía digital, a la economía creativa o de creatividad,
o lo que está contenido en la ley de financiamiento, en donde se habla de condiciones especiales, por ejemplo, para el tema o agroindustrial, o la apuesta que se hace en el sector de hotelería o en el sector de cultura. Esas apuestas sectoriales realmente coinciden con lo que nosotros hemos venido diciendo en la ANDI. Y yo realmente creo que si uno hace una selección suficientemente decidida alrededor de unos sectores, uno seguramente va a ser capaz de hacer la diferencia y seguramente vamos a poder lograr tasas de esta naturaleza. Pero en ese sector sí que es importante, digamos, hacer ese tipo de reconocimientos. Fíjense ustedes desde el punto de vista trimestral lo que tenemos en Colombia. Este es el dato de la evolución del Producto Interno Bruto, donde tenemos adicionalmente el dato de aquí, que es el del primer semestre del año 2019, donde tenemos un dato de 2.8%. Pregunta, ¿el 2.8% es bueno? La respuesta es no, no es un dato muy bueno, no es un dato, digamos, de salir a hacer fiesta. Lo que pasa es que en economía también todo es relativo. Si ustedes se dan cuenta de este dato, pues ese es uno de los datos más altos de América Latina, pero sobre todo es un dato significativamente mayor a los datos que tuvimos, por ejemplo, en el año 2018 y en el año 2017. Y fíjense ustedes cómo el primer trimestre del año 2017 fue un trimestre en donde crecimos el 1.2%. Luego el primer trimestre del año 2018 crecimos el 2%. Luego en el primer trimestre del año 2019 estamos creciendo al 2.8%. Este dato es relevante, es muy importante. Les habla a ustedes de una tendencia de una economía que está verdaderamente haciendo todo para tratar de crecer. Hoy el gerente del Banco de la República en Cartagena, en la asociación bancaria, en la convención de la asociación bancaria, dijo que Colombia no está creciendo y que Colombia está estancada, y no le falta razón a él. Pero tampoco es cierto que Colombia no haya tenido, digamos, un comportamiento significativamente mejor que el de años pasados. Y también es cierto que la tendencia es una tendencia creciente. Donde yo puedo estar de acuerdo con él es en el hecho concreto de que si por algo se lo tiene que jugar en este momento el país, el gobierno, el Congreso, por supuesto nosotros los empresarios, es en apostarle al crecimiento. Este año 2018 y 2019 son años en donde tenemos que jugárnoslas por crecer. Tenemos que jugárnoslas porque es que tenemos las condiciones para crecer. Tenemos una ley de financiamiento que creó condiciones significativamente mejores para el sector empresarial. Tenemos un plan de desarrollo en donde están contenidas una muy buena cantidad de normas que nos van a permitir crecer. Ayer fue aprobada la ley de la ley de modernización del sector TIC, y esto es importante porque nos va a permitir entrar en la cuarta revolución industrial. Y tenemos inmensas expectativas alrededor de lo que pueda suceder alrededor de las prórrogas de zonas francas. Así se lo dijimos al señor presidente en la Asamblea de Bogotá de hace 15 días. De manera que un poco el gran argumento que está detrás de lo que les estoy diciendo es el comportamiento de Colombia es mejor que el del pasado, el comportamiento de Colombia es significativamente mejor que el de los vecinos, el comportamiento de Colombia ha venido demostrando un crecimiento estable durante los últimos 3 años. Tenemos oportunidades para crecer si se hacen algunas cosas, si se toman algunas decisiones y si nosotros además somos capaces como empresarios de asumir la responsabilidad que tenemos de creerle al país y de poder hacer las cosas bien, seguramente vamos a tener un año 2018 y un año 2019 que nos van a 19 y 20 que nos van a colocar realmente en la senda del crecimiento, que es lo que se necesita y por lo que todos peleamos, y además, por cierto, es la única forma además de cumplir con las metas sociales. Desde el punto de vista de consumo, inversión y exportaciones, vean lo que tenemos en este momento como resultado. Y me gustaría resaltar en esta gráfica, la gráfica amarilla de abajo, que es la formación bruta de capital, que de alguna forma les está hablando o nos está hablando de las posibilidades que tenemos de crecer en términos de la inversión que se ha venido realizando y de cómo este resultado de la inversión que se ha venido realizando seguramente va a reflejar unos resultados pronto en temas como, por ejemplo, el empleo, en temas como la competitividad y la productividad, o en temas como la creación, por supuesto, de Producto Interno Bruto y Producto Interno Per cápita. Ustedes se dan cuenta cómo el consumo, digamos, el consumo final ha venido manteniéndose más o menos, digamos, alrededor del 4.5, 5% en términos de su crecimiento, de cómo tenemos un PIB total que está creciendo nuevamente en un nivel bajo, pero que sigue creciendo y vamos jalándolo hacia arriba, y cómo tenemos una formación bruta de capital que aparece, como les mencionaba, en la línea amarilla.
Desde el punto de vista de exportaciones, esta gráfica me gusta mostrarla porque a veces tendemos a ser simplistas y decimos que el incremento de exportaciones se debe exclusivamente a las exportaciones mineroenergéticas. Y fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos un país que efectivamente en el año 2000 exportaba cerca de 13.000 o quizá un dato hasta puede ser más bajo, pero 13.158 es el dato que aparece aquí para el año 2000, y como en el año 2018 exportamos cerca de 41.800 millones de dólares. Fíjense ustedes en la línea morada que está cruzando las barras azules, fíjense ustedes cómo aparecen las exportaciones no mineroenergéticas. Es decir, y es muy importante decirlo, fíjense ustedes cómo de estos 41.000, 21.000 son productos no mineroenergéticos. 21.000, eso es un dato supremamente interesante. Veníamos de un dato en el año 2000 de menos de 9.000 millones de dólares. Pues bueno, se ha logrado más que duplicar las exportaciones distintas a petróleo y carbón. Se ha logrado más que duplicar esa canasta inmensa, digamos, de productos en donde queremos y queremos además ser sostenibles en el largo plazo. Probablemente tenemos una debilidad grande en términos de diversificación de esa canasta. Quisiéramos tener más productos para poder realmente tener una posición más estable y con mayores coberturas naturales de mercado. Pero dicho eso, lo que tenemos son 21.000 millones de dólares que se están exportando en productos distintos a los productos mineroenergéticos. Desde el punto de vista de inversión, fíjense ustedes, este dato me gusta mucho mostrarlo porque en realidad aquí es donde uno habla realmente de un país que cree en sí mismo, y fíjense ustedes cómo tenemos un crecimiento en el primer trimestre del año 2019 de 2.8 como porcentaje del PIB. Esta es la segunda derivada porque es realmente el crecimiento del crecimiento, y ahí tenemos el 2.8 como porcentaje del PIB. Hoy en día el porcentaje del PIB, la inversión del año 2018 fue del 22%, pero recordemos que en el año 2000 la inversión era solo el 14% del PIB. Y recordemos también cómo efectivamente lo que se ha venido dando en Colombia es una inversión que tiene que ver a veces con bienes de capital, tiene que ver mucho con el sector minero y el sector petrolífero, y tiene que ver también con nuevas empresas. Si ustedes ven el dato de inversión extranjera directa que publicó el DANE ayer o anteayer, ustedes se encuentran con que hubo un crecimiento de 68.4% del primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado. Si ustedes ven ese dato, también se encuentran con que para la industria manufacturera hubo un crecimiento del 301%. Ese dato es bueno. Efectivamente, tener a nuestras industrias invirtiendo, tener nuestras industrias dedicando nuevos recursos, teniendo nuestras industrias creyendo en el país, quizá tiene que ver además, por ejemplo, con la deducibilidad del IVA de los bienes de capital o el descuento del IVA de los bienes de capital, que era una solicitud antigua que teníamos todos desde hace muchos años, y con el hecho que eso significa, y es que efectivamente los bienes de capital valen el 19% menos este año que el año pasado en dólares. Ese hecho puede ser un hecho importantísimo, pero son el tipo de aceleradores que son importantes para una economía como la colombiana. Vamos a hablar de dos elementos, digamos, que de alguna forma buscan consolidar esa tendencia. Vamos a hablar de dos sectores, vamos a hablar qué es lo que ustedes están hablando estos días acá, vamos a hablar de los puertos y las zonas francas como elementos fundamentales. Ahí está Ricardo, ya acaba de llegar Ricardo, bienvenido, como elementos fundamentales en términos del crecimiento. Vean ustedes desde el punto de vista del sector portuario, digamos, de qué estamos hablando. Es muy interesante porque aquí nos ponemos en contexto alrededor de lo que realmente, digamos, significa el sector, digamos, a nivel mundial. Fíjense ustedes, el comercio mundial de mercancías estimado para el año 2017 fue de 17.000 trillones de dólares. Ese comercio equivale al 44.45% del producto mundial, es decir, casi la mitad de lo que se produce en el mundo al final termina siendo transado entre las distintas economías. Y aquí lo que estamos hablando entonces es de cómo se mueven las mercancías. Lo que estamos hablando entonces es de la necesidad que existe de que haya logística robusta y logística eficiente. Fíjense ustedes cómo de estos 17.000 trillones de dólares, el 90% se movió a través del comercio mundial marítimo. Fíjense ustedes cómo estamos hablando entonces de 10.700 millones de toneladas. Estamos hablando de volúmenes muy grandes. Lo que pasa hoy en el mundo a nivel portuario, lo que pasa en el mundo a nivel naviero es gigantesco. Y qué bueno que Colombia efectivamente ha logrado entrar
en este ciclo y en el ciclo de eficiencia, en el ciclo virtuoso, digamos, de crecimiento del sector. Cuando hacemos el análisis por regiones, fíjense ustedes lo que tenemos acá. Tenemos una región Asia, digamos, en donde sin duda, digamos, tenemos el mayor movimiento tanto de carga como de descarga. Fíjense ustedes cómo tenemos una región Europa que es el segundo destino y el segundo origen en términos de las mercancías movidas. Fíjense cómo las Américas despachan un nivel bueno, un poco mayor, digamos, como participación, el 21% de lo que se consume y se transa en el mundo, y recibe cerca del 13%, Oceanía un poco menos y África definitivamente mucho menos. Pero aquí ustedes se dan cuenta de cómo se están moviendo los flujos, hacia dónde y desde dónde se están moviendo. Y se dan cuenta de la importancia, por supuesto, que Asia ha venido teniendo en términos del crecimiento del flujo de mercancías y de unas Américas que están creciendo. Y hay que decir que las Américas, por supuesto, tienen el inmenso, digamos, outlier que significa en términos de tamaño de la economía, que es Estados Unidos. Pero en todo caso, dense ustedes cuenta, por favor, de lo que estamos hablando desde el punto de vista regional. Y si hablamos de tipo de carga, fíjense ustedes cómo en los años 90, un poco más de la mitad de lo que se movía, perdón, en los años 80, un poco más de la mitad de lo que se movía, y eso se mantuvo más o menos en los 90 también, eran datos de petróleo y gas. Y cómo los graneles, digamos, han venido creciendo, la carga general ha venido creciendo y los contenedores han venido creciendo. Los contenedores vienen a parecer realmente relevantes, digamos, dentro de toda esta ecuación en los años 90, el año 2000, y finalmente tenemos un crecimiento importante. Y si bien el sector de petróleo y gas ha venido creciendo, crece a tasas significativamente más bajas que las que crecen los otros sectores. Y hoy en día uno pudiera decir que del total de toneladas movilizadas, fíjense ustedes, 3.146 millones provienen o corresponden al sector de petróleo y gas, pero tenemos un crecimiento importantísimo de graneles, de carga general y de contenedores. Adicionalmente, si uno se da cuenta, y para ir entrando, digamos, de la carga a los puertos y de la carga a lo que de alguna forma nos compete, digamos, en la discusión que estamos dando cuenta aquí, fíjense ustedes cómo Colombia pasa del puesto 94 al puesto 58 en términos de competencia y de conectividad. Y fíjense ustedes también cómo Colombia pasa de 44 concesiones en el año 2011 a 75 en el año 2018. Lo que tenemos es un sector que ha venido creciendo, es un sector que ha venido creciendo dinámicamente, es un sector que se ha venido modernizando y un sector en el cual han venido presentándose inversiones importantísimas. Ahora vamos a ver un dato de inversiones. Y si vemos el dato específico para Colombia, haciéndole un zoom nuevamente a este gráfico, nos damos cuenta cómo hoy en día por los puertos de Colombia pasa el 28% del Producto Interno Bruto y cómo las importaciones representan el 15% y las exportaciones el 13%. De esto, y quizás voy a hacer una precisión, este dato es el de comercio exterior, 95% es puertos y 4% es medios aéreos u otros medios, que son básicamente los medios terrestres, donde ustedes saben que no hay, digamos, un volumen demasiado alto. Y si vemos los tráficos en términos de millones de toneladas, fíjense ustedes los crecimientos que se han venido produciendo y cómo en el año 2018 terminamos con cerca de 200 millones de toneladas movidos y el crecimiento de largo plazo es un crecimiento del 4.2%. Y fíjense ustedes que si bien en el año 2018 tuvimos un decrecimiento en los volúmenes totales movidos, en realidad lo que hemos venido teniendo es un crecimiento permanente, con una tasa muy alta de crecimiento en el año 2011, y luego tasas que se mueven entre el 4, el 3, bueno, el 2014 fue un año en donde no hubo gran crecimiento y la excepción, digamos, fue el año 2018. Desde el punto de vista, digamos, de carga movilizada, ustedes se dan cuenta cómo estos 200 millones de toneladas de los cuales les estaba hablando aquí, el 1.18% corresponde a transporte de puertos fluviales, el resto corresponde al 98.82%, es decir, 196 millones de toneladas corresponden al transporte marítimo. Y fíjense ustedes cómo es la distribución entre servicios privados y servicios públicos. Estamos hablando del 54.14% de servicios privados y el 45.86% de servicios públicos. Por supuesto, aquí pesa muchísimo el tema de hidrocarburos y de carbón. En donde tenemos una cantidad o una serie de puertos privados muy grandes en donde se mueven inmensas cantidades de carga.
En términos de modalidades, fíjense ustedes, perdón, aquí, Colombia ha venido teniendo una actividad además cada vez creciente en términos de transbordos y de tránsitos. Tenemos exportaciones que corresponden a 130 millones de toneladas, tenemos importaciones que corresponden a 38 millones de toneladas, tenemos 22 millones de toneladas que corresponden a transbordo, tenemos un cabotaje que parece pequeño cuando uno ve situaciones como la que sucedió, digamos, de bloqueos en el Pacífico durante estos últimos meses, y donde uno probablemente ojalá pudiera tener oportunidades de hacer cabotajes mucho más eficientes y mucho más recurrentes. Tenemos adicionalmente pues el dato fluvial del 1% del cual estábamos hablando. Y fíjense ustedes en términos de tipo de carga, tenemos el 43% es carbón, graneles líquidos el 26%, contenedores el 20%, sólidos es el 8% y carga general el 2%. En términos de inversiones y de eficiencia, ok, perfecto. En términos de inversiones y eficiencia, en una tabla, digamos, que corresponde a los indicadores que hace especialmente el WEF y también hace la ANI, fíjense ustedes cómo en términos de una calificación que va de 0 a 7 puntos, donde 7 puntos es el punto máximo, Colombia en este momento está más o menos en la mitad de la tabla, tenemos puertos que son muy eficientes, tenemos otros que no son tanto. La calificación total a nivel país es de 4 puntos, el mayor en América Latina la más alta calificación la tiene Panamá, la más baja la tiene Venezuela. Bueno, pues eso no sorprende porque eso está pasando en muchos otros sectores también. Y fíjense ustedes cómo Chile y Uruguay están en 4.8%, Ecuador es el siguiente, México es el siguiente y luego está Colombia. Y tenemos, digamos, una serie de países ahí con los cuales nos competimos. O a los cuales superamos, perdón. Y fíjense este otro dato que es un dato interesantísimo porque es el dato de las inversiones, y esto es muy notorio y es algo que debemos tener en cuenta. Las inversiones fueron muy altas, el año pico en términos de inversiones fue el año 2013 y tenemos unas inversiones que han venido decreciendo y explicaciones para esto seguramente hay varias. Algunas tienen que ver seguramente con el tema regulatorio, otras tienen que ver con el tema de la duración de las concesiones y lo que suceda con las renovaciones o no de las concesiones. Y esta va a ser una de las principales conclusiones que yo voy a querer plantear en un momento dado. Evidentemente, digamos, la incertidumbre o la eventual certidumbre de que no haya renovaciones, por supuesto hace que estas inversiones hayan venido bajando. Y esto es notorio y es muy importante porque acuérdense del dato que les di en términos de número de concesiones hace algunos slides. Del año 2011 hacia acá aumentamos de 44 a 70 y tantas concesiones. Y a pesar de eso, las inversiones, fíjense ustedes, tuvieron un pico en el año 2013 y luego caen. Y las inversiones del año 2018 fueron relativamente bajas. Estamos hablando de no más 42 millones de dólares. En términos, y este próximo slide que les voy a mostrar es básicamente parte de la explicación que estaba dando ahorita. Y cualquier persona que analice el sector portuario colombiano tiene que tener en cuenta este hecho. Cualquier persona que analice la política portuaria de largo plazo tiene que tener en cuenta este hecho. Este cuadro lo que pretende resumir es los periodos de años en los cuales eventualmente se concentran los vencimientos de las concesiones. Y fíjense ustedes cómo en el año 2018 se venció el 2.7% de las concesiones, entre el 2019 y el 22 se vencen el 4% de las concesiones, entre el año 2023 y el año 2027 se vence el 18.7% de las concesiones. Entre el 2028 y el año 2032 se vence el 22.7% de las concesiones. Hay una inmensa concentración, y ahí está el 42% de las concesiones entre el año 2033 y el año 2037, entre el 2038 y el 42 está el 5.3% y el 43 al 47 está el 4%. Esta probablemente es la explicación de por qué eventualmente caen, digamos, las inversiones. Eso es natural. Evidentemente, los inversionistas hacen su cálculo, dicen, ¿para cuántos años tengo yo asegurado que voy a tener la concesión? ¿Qué capacidad tengo yo de obtener un retorno? ¿Qué necesidad tengo de hacer una inversión? Y hacen el cálculo. Y hacen el cálculo también con eficiencia. Pero lo más importante, por decir en este cuadro, es que esto no afecta solamente a los puertos. Esto afecta a toda la eficiencia del sistema de comercio exterior colombiano.
Y esto lo debe saber todo el mundo, y es muy importante desde el punto de vista del ministerio suyo tener esto como muy, muy claro, porque en la medida en que nosotros tengamos, y voy a repetir el cuadro anterior si les parece bien, en la medida en que nosotros tengamos unas inversiones que están cayendo, digamos, a estos volúmenes, realmente lo que está pasando en términos de eficiencia de la carga es que no estamos teniendo entonces acceso a últimas tecnologías, no estamos teniendo entonces acceso a nuevas inversiones, no estamos teniendo acceso a sistemas más eficientes. Y en la medida en que uno crea que esto solamente es una discusión de política portuaria, realmente está cometiendo el inmenso error de no darse cuenta que aquí lo que estamos hablando es de competitividad de Colombia. Realmente, y esto de alguna forma tiene que tener una claridad y tenemos que tener los incentivos correctos para que se hagan las inversiones necesarias para ser muy competitivo en el momento en que toca, no 5 años después ni 10 años después. Pero bueno, digamos que voy a dejar esa gráfica en su mente y les voy a pedir que nos concentremos luego en ver durante todo el evento qué soluciones puede haber para ello. Vamos a hablar un poco de zonas francas como para complementar entonces la discusión de acuerdo con la intención, digamos, del foro unificado que tenemos hoy día. Fíjense ustedes, y este es un dato que me gustaría muchísimo que lo pudieran oír y entender algunos parlamentarios o que lo pudieran oír y entender algunos analistas económicos que escriben y que tienen columnas pues, muy leídas y columnas permanentes en los medios económicos. Zonas francas y zonas económicas especiales hay en todo el mundo. Esto significa que nosotros estamos compitiendo con un universo gigante de gente que tiene instrumentos iguales o similares al instrumento de lo que nosotros llamamos zonas francas en Colombia. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de que 135 países a todo lo ancho y largo, digamos, del planeta, 135 países tienen o zonas francas o zonas económicas especiales. ¿De cuántas estamos hablando? Estamos hablando de 3.500. Esto no es una cosa exclusiva de Colombia. Y cuando a alguien se le ocurre la genial idea de que en Colombia no debería haber zonas francas y no deberíamos tener beneficios económicos especiales, en realidad lo que está diciendo es que nosotros debemos salirnos de un universo de 135 países en los cuales existen estas condiciones. Las zonas francas en el mundo generan hoy por hoy cerca de 70 millones de empleos. En las zonas francas del mundo trabaja cerca del 1% de la población mundial. Este no es un ejercicio único nuestro, ni es un ejercicio propio de Colombia, ni es un ejercicio extraordinario, ni se trata de gabelas como muchas veces mis compañeros o mis colegas economistas nuestros, Hernando José, afirman. No, es un ejercicio que es de todo el mundo y todo el mundo está en ello y todo el mundo está buscando ser cada vez más eficiente en estos términos. Países de la OECD, los países de la OECD cuentan con más de 1.000 sitios que son considerados zonas francas o zonas económicas especiales. 1.000 unidades, 1.000 instalaciones de esta naturaleza. Las zonas francas, y voy a repetir lo que yo decía, y a mí me gustó cuando oí al ministro de Comercio usando el mismo término que yo había de alguna forma acuñado en el evento de hace un año, y era el tema de que las zonas francas son los oasis de competitividad que tiene Colombia para enfrentarse al mundo. Son sin duda, digamos, instrumentos valiosísimos, por ejemplo, para atraer grandes anclas, empresas tractoras, empresas que además detrás de sí traen clústeres y traen encadenamientos y generan otras empresas y generan otras actividades. Son instrumentos muy valiosos, por ejemplo, para cuando uno, desde el punto de vista regional, quiere hacer un cambio de vocación económica y a veces los países tienen que hacerlo. Colombia no se hubiera podido quedar como una economía cafetera, exclusivamente cafetera, a pesar de que tuviéramos el mejor café del mundo, porque si así fuera, estaríamos verdaderamente en condiciones sociales significativamente peores que la que tenemos hoy en día. Y son instrumentos muy potentes en términos de generar empleos porque atraen inversión y sobre todo atraen inversión internacional, inversión que de otra forma se hubiera ubicado en otras latitudes. Fíjense ustedes en términos de número de zonas francas lo que pasa en el planeta. Un país como República Dominicana tiene un número que supera las 210, digamos, zonas francas y zonas económicas especiales. Luego está Colombia, que tiene 43 zonas francas y tiene, ahí aparece el dato de 62, no alcanzo a ver 69.
zonas económicas especiales. Y luego las hay en Nicaragua, las hay en Brasil, las hay en Argentina. Hay unas, y quizá tendría que llamar la atención para quien vea este gráfico, que el número de zonas francas no obligatoriamente habla del tamaño de la actividad en zona franca de ese país. Hay países que tienen zonas francas gigantescas, mucho más grandes que las nuestras. Hay países que tienen zonas francas en donde se aglutinan una gran cantidad de sectores y una gran cantidad de industrias. Desde el punto de vista de Latinoamérica, estamos hablando de que en total hay 630 zonas francas y zonas francas económicas, y que en Latinoamérica tenemos cerca de 1 millón de personas trabajando en empleos directos, y que tenemos en Latinoamérica 17.738 empresas operando en zonas como esta. Y cuando uno habla ya entonces de Colombia, la distribución es como aparece allí. En la zona Caribe estamos hablando de 12 zonas francas y 25 zonas especiales. Tenemos en el Pacífico 4 y 6, en la Orinoquía hay 2, en el eje cafetero hay 5 y 9, en el centro, en la región centro-sur hay 1, y en el centro-oriente tenemos 10 y 23. Y este es el dato además de inversión acumulada en términos de las zonas francas y lo que se ha venido generando. Tenemos en este momento cerca de 626 usuarios, tenemos inversión extranjera realizada por 161 usuarios, la nacional, perdón, 626, la inversión extranjera de 161, tenemos, y ustedes conocen ese dato y ahí lo ven el número de zonas francas, cómo ha venido creciendo, un total de 112, y cómo tenemos un dato de inversión acumulada que en este momento supera o llega casi a los 44 billones de pesos. Tenemos inclusive la inmensa esperanza de que esto pueda crecer mucho más. Dicho esto, y un poco para hacer un resumen de lo que hemos venido diciendo ahora, de cuáles son de alguna forma los logros y los desafíos que tenemos por delante, yo diría, afortunadamente la ley de financiamiento no cometió el error, porque hubo la tentación y hubo personas que lucharon para ello, no cometió el error de tocar el régimen. El régimen estuvo a punto, digamos, de ser modificado. Por supuesto, el grado de incertidumbre jurídica que se estaba generando es inaceptable. Afortunadamente, el Plan Nacional de Desarrollo, si se había quedado en la ley de financiamiento, se había quedado alguna duda, el Plan Nacional de Desarrollo terminó, digamos, de alguna forma solucionando esa incertidumbre que se había venido generando. Adicionalmente, digamos, en este momento se creó la posibilidad de que la política portuaria pudiera ser, perdón, que la política de zonas francas pudiera incluirse dentro de la política más de creación de economía naranja y de economía de desarrollos digitales. Con el presidente de la República tuvimos la oportunidad de ir hace unas 2 o 3 semanas, Ricardo también estuvo, tuvimos la oportunidad de estar en Silicon Valley y vimos la oportunidad inmensa que existe en el mundo y el tipo de cosas que se podían producir en esos lugares para verdaderamente hacer de ellos un clúster que fuera un clúster atractivo y que fuera un clúster en el cual hubiera verdaderamente movimientos grandes de empleo y movimientos grandes de valor. Luego, adicionalmente, dentro de los logros está incluido el decreto que asegura la duración de zonas francas especiales y permanentes por entre 15 y 30 años adelante. Luego hubo con el gobierno la instalación de una mesa de simplificación de trámites en donde están participando cerca de 14 entidades y representantes de las zonas francas. En el Plan Nacional de Desarrollo, como digo ahorita, se derogó la duda y la incertidumbre que teníamos en términos de lo que había dicho la ley de financiamiento. Se impulsó el ajuste que permitiera las actividades de cannabis medicinal en zonas francas, lo cual tendrá seguramente un impacto importante en inversiones. Este es un sector creciente y un sector en el cual se están presentando oportunidades gigantescas, digamos, en las cuales Colombia ojalá rápidamente pueda ser parte de ese boom mundial que mueve además inmensos e ingentes cantidades de recursos. Dicho esto, digamos, han pasado cosas que son interesantes, pero hay que decir que tuvimos un año complejo, tuvimos un año en el cual las dudas alrededor del régimen fueron grandes. Y quiero decir que tenemos unos retos para terminar, ahora sí, quiero decir que tenemos retos importantes y yo quiero hacer énfasis en particular en este primero, en donde
sin duda alguna, digamos, el marco de política pública con el cual contamos hoy en día es un marco que vale la pena ser revisado. Es un marco que fue creado en el año 1991 a través de la Ley Primera. Ustedes conocen en el caso de puertos lo que existía, pero fue creado realmente para incentivar el desarrollo portuario colombiano. Lo cierto es que Colombia ya pasó esa etapa, pasamos de tener esas sociedades portuarias regionales que todos conocemos solamente a tener una gran cantidad hoy en día de concesiones. Quizá lo que tenemos que tener en este momento es mucho más un marco que le permita a nuestro país desarrollar eficiencia en un escenario de certidumbre jurídica, tanto desde el punto de vista de las concesiones portuarias como desde el punto de vista de las zonas francas. Tenemos que entender que esa fue la decisión política que hicimos y que con base en esa decisión política se han hecho inmensas inversiones locales, en operaciones locales, hay gente especializada, hemos creado talento, estamos siendo cada vez mejor calificados a nivel internacional y tenemos mejores oportunidades en términos de lograr transferir esa eficiencia a la logística nacional, a la logística de importación y exportación de nuestro país. El segundo reto grande, por supuesto, es el manejo del vencimiento de los contratos de concesión con segunda prórroga. Eso es un reto muy grande porque sin duda alguna, digamos, ahí Colombia, quizá por el afán, digamos, político de no querer en un momento dado, por el cambio de ideología, de no querer aceptar que el desarrollo se hace con base en la inversión privada, se estableció una limitación que es una limitación en nuestra opinión, pues totalmente absurda, porque además supone que es que al final, después de una segunda prórroga, no habrá más operación y esto genera una incertidumbre muy grande, esto lo tenemos que solucionar. Por supuesto, nosotros, y hemos venido trabajando en ello también, hemos venido proponiendo que haya una reorganización y fortalecimiento institucional. La ejecución del Plan Nacional de Dragados termina siendo siempre, durante los últimos años y durante todas las últimas reuniones, un tema de inmensa prioridad. Estamos en Barranquilla, no gratuitamente esta reunión se está llevando a cabo en Barranquilla, donde existe adicionalmente también la incertidumbre permanente alrededor del dragado del canal. Ustedes saben, hace poco tuvimos nosotros que adelantar una gestión. Vice, ustedes no sé si lo saben, nos tocó ir con la ANDI, allá estuvo Alberto con algunos de los afiliados de la ANDI, estuvieron en el Ministerio de Hacienda para asegurar que pudiéramos tener los recursos para que este canal se pudiera dragar. Este es un canal distinto a los canales marítimos en el sentido de que es un canal en un río, por lo tanto la probabilidad de sedimentación es inmensamente mayor a la que se presenta en las bahías, en los otros sitios donde hay puertos, de manera que uno tiene que mantener en forma permanente, digamos, tiene que destinar unos recursos que permitan realizar los dragados de mantenimiento. Barranquilla lo ha venido sufriendo, pero necesitamos al final un plan nacional que sepa y que tenga en cuenta las condiciones de cada puerto. Buenaventura también recibe sedimentos, a Buenaventura le pasa lo mismo con alguna frecuencia. Cartagena no recibe tantos sedimentos en la bahía donde están los puertos, pero recibe todo el canal del dique. Cada ciudad tiene su especificidad y hay que tener un plan que tenga en cuenta eso. Colombia tiene hoy en día más de 70 concesiones que tenemos que tener permanentemente operando en buenas condiciones. De alguna forma esa visión y enfoque de las regiones que aplica para los temas de zonas francas, pero también para el tema portuario, lo tenemos que tener presente. Las zonas francas que están en Bogotá, por ejemplo, tienen una destinación y tienen una vocación y son para algunas cosas en particular. Las que están en el Atlántico o en el Pacífico son distintas, pero cada una tiene su sentido. Y afortunadamente la economía de libre mercado le permite a las empresas escoger dónde se van a ubicar y algunas escogen por razones, digamos, del tipo de actividad que tienen una región o otras escogen la otra, pero ese enfoque, digamos, y visión regional es muy importante y para nosotros sigue siendo importante. Necesitamos estabilidad en los mecanismos. Los dos mecanismos están permanentemente en duda en términos de certidumbre jurídica. Los dos mecanismos tienen dudas en términos de qué va a pasar dentro de unos años. Los dos mecanismos no le están generando, digamos, los incentivos correctos a los inversionistas para que podamos tener una actividad mucho más dinámica. A ver si se quejan de que no tenemos más empresas en zonas francas. Bueno, pues para eso necesitamos tener una certidumbre mucho mayor alrededor del régimen y que no en cada reforma tributaria o ley de financiamiento se ponga en duda y que no en cada discusión de columnas de economistas
digamos cada 6 meses, se ponga en duda el régimen de zonas francas. Colombia tiene que apostarle a cosas y una de las apuestas que le ha hecho es el de zonas francas, pues sigámoslo haciendo. Por supuesto, tenemos el inmenso reto de atraer empresas anclas y tener zonas francas para e-commerce, que además son importantísimas y para allá va el mundo. Si Colombia verdaderamente se quiere insertar en la cuarta revolución industrial, necesitamos tener zonas francas de las que requiere la cuarta revolución industrial, en donde pueda haber logística y ojalá además nos podamos convertir en los centros, digamos, de despacho de e-commerce para toda América Latina. Y esas decisiones son decisiones importantes, pero además grandes generadoras de empleos y grandes generadoras de condiciones favorables para la sociedad. Ojalá podamos tener además safe zones que de alguna forma nos den le den la seguridad a todo el mundo que se requiere en todos los términos, que podamos además tenerlas también desde el punto de vista inclusive de ciberseguridad, pero que podamos estar seguros además de cómo allí tenemos actividades que cuentan con la confianza y que son absolutamente confiables. Tenemos el reto de promover encadenamientos. Las zonas francas al final terminan teniendo su último gran beneficio cuando son las anclas para generar clústeres que nos permiten generar encadenamientos. Y por supuesto algo que hacemos nosotros todos los días y en el cual nosotros proponemos que todos se involucren es en el tema de que podamos generar confianza en términos del régimen y que digamos el régimen de zonas francas efectivamente es algo a lo cual a Colombia le está apostando bien, le está apostando porque creemos en él y queremos allí tener una fuente de desarrollo. Dicho esto, la oportunidad que tenemos, digamos, estos días de dar discusiones, de sacar propuestas, de sacar cosas interesantes para el país, de fortalecer, digamos, los dos sectores, son oportunidades que no tienen que ver solamente con los dos sectores. Estos dos sectores y la razón por la cual nosotros propusimos que pudiéramos hacer en un momento dado, lo hicimos desde el año pasado, puedan tener, digamos, una visión conjunta y puedan tener una decisión conjunta, estos dos sectores son vitales para la competitividad de Colombia. Los dos son verdaderamente piedras angulares en el proceso de aumento de productividad y en el aumento de posicionamiento de Colombia en términos de las cadenas globales de valor. Si alguna cosa inteligente, yo alcancé a decir, creo que en el foro del año pasado o el del año antepasado, si alguna cosa inteligente había hecho Colombia en términos de política industrial durante los últimos años, es por ejemplo tener zonas francas. En un momento dado dije yo, las zonas francas son verdaderamente la única expresión clara y decidida de política industrial que tiene nuestro país, porque de resto, digamos, había existido la idea de que la mejor política industrial era no hacer absolutamente nada y dejar que los mercados realmente rigieran y tomaran todas las decisiones, lo que nos estaba conduciendo, digamos, a un mundo o a un escenario bastante malo. Pues arrancamos con esto, estamos además reconocidos con el gobierno del presidente Iván Duque en términos del convencimiento que nos ha expresado alrededor de la posibilidad y la necesidad que tenemos de apoyar estos dos instrumentos, la posibilidad y la necesidad que tenemos de tener logística eficiente y eficaz a través de nuestros puertos, que podamos mover todas esas mercancías de las cuales estábamos hablando ahorita, todos esos 41.000 millones de dólares que nosotros estamos moviendo y también que tengamos la oportunidad de crear nuevas oportunidades alrededor de zonas francas. Con esto queda instalado formalmente este evento. Realmente, seguramente algunos de los temas que he mencionado van a ser los temas de las discusiones que se van a venir dando a lo largo de todas estas sesiones, incluyendo la que se dio por la mañana. Pero sí quería yo, digamos, tener la oportunidad de transmitirlo y de hacer como un gran resumen de por qué para la ANDI y por qué para el empresariado colombiano es tan importante que tengamos estos dos sectores, digamos, funcionando a pleno vapor y a plena máquina. Muchas gracias.